Hola amigos y amigas de los oráculos. Bienvenidos al tercer Congreso Internacional de los Oráculos que ha sido organizado por Café y Tarot bajo la dirección de Charlie Ripoli desde Argentina. Los saludo desde Hamburgo, en Alemania. Hoy en cooperación con Kipa Carter en español. Iniciemos esta ponencia presentándome, por supuesto. Yo soy Claudia Patricia Crick. En las redes sociales me conocen o me consiguen como Astroamiga. Tengo estudios como terapeuta pedagoga en relajación. Soy instructora certificada de la relajación muscular progresiva de Jacobson, asesora psicológica en el marco de la naturopatía, del estrés y el burnout. He recibido formaciones en temas como validación y acompañamiento del duelo bajo el método de Elizabeth Kübler-Ross. También temas relacionados con el autoestima, empoderamiento. Yo soy astróloga kármica, soy cartomante profesional, maestra de registros akáshicos, entre otras. He fundado en Hamburgo Stress Out, que es un espacio dedicado al manejo del estrés en su forma pedagógica. Soy creadora de la técnica esplendorosa para manejar y prevenir el estrés. Soy miembro de Tarot e.V., que es la Asociación Alemana de Cartomantes Tarotistas. Y también soy la presentadora del programa Háblame de ti, que se ha emitido en Instagram los miércoles, con muchísimos invitados. Bueno, entonces, después de haberme presentado, vamos a comenzar esta ponencia. Esta ponencia la he creado con unos objetivos específicos y claros. Y son, primero, exponer de forma sencilla cómo ha sido la tradición de las Kipa Karten en Alemania y también, por supuesto, tratar de promover eh, este tipo de baraja como una alternativa en la cartomancia. Y les voy a decir por qué. Les cuento cómo comenzó esta historia para mí. En el año 2003 llego procedente de Colombia a vivir a este país, Alemania. Eso quiere decir que este año tengo mi aniversario, 20 años. Y este año también cumplí mis 50 años, es para devolver todo lo que he recibido durante este tiempo. Y una de esas cosas es, por supuesto, hacerle un homenaje a este maravilloso método de trabajo que aprendí con las Kipa Karten. Bueno, como les dije, llegué hace 20 años y en esa época tuve la oportunidad de conocer a una persona muy importante en el manejo de este tipo de cartomancia, mi queridísima Ute, a quien también le dedico esta ponencia. Ella me presentaba a través de cada lectura estas cartas que son las originales y a mí me parecieron muy peculiares, muy interesantes porque tenían dibujos muy concretos con las imágenes muy distintas. Y entonces ella me animó a interactuar con las cartas, no solamente con las de Kipa, sino también con el tarot. Entonces, hace algún tiempo he presentado una ponencia que tiene que ver con
el manejo del estrés para tarotistas. Y al realizar esa ponencia, el trabajo previo fue un ejercicio de campo con encuestas y entrevistas a cartomantes y a tarotistas. Y me di cuenta que un factor que influye mucho en el estrés de las personas que trabajamos con estas mancias es la rutina y es tener que responder siempre lo mismo en las consultas. ¿Regresará mi pareja? ¿Me va a ir bien en el trabajo? ¿Voy a firmar el contrato? Etcétera. Son cosas muy cotidianas porque no todos los clientes que tenemos están preparados para una evolución espiritual. Simplemente necesitan resolver algo aquí en tercera dimensión. ¿Qué es lo que estamos viviendo? Porque tenemos que pagar cuentas, tenemos que vivir nuestro día a día. Tenemos que enamorarnos o queremos enamorarnos. Y todo eso, cuando trabajas por mucho tiempo con este tipo de mancias, se puede volver tedioso. Y esta es una baraja que te puede ayudar a solventar las dudas de tus clientes de una forma muy práctica. Entonces, dicho esto, entremos al mundo de Kippa Karten, que es una tradición en Alemania. Si has trabajado con oráculos, con tarot, con diferentes barajas, estas no te las puedes perder. No pueden pasar desapercibidas por la practicidad que tienen y por ese enraizamiento al hacer una lectura. Las Kippa Karten se utilizan hace más de un siglo aquí en Alemania y han permanecido. Son unas cartas muy apreciadas por la cultura cartomante de este país. Así que vamos a mirar un poquito desde su cultura, de historia, su evolución, un poquitico más sobre el significado de las cartas, las combinaciones, qué tipo de tiradas. Así que no te pierdas, quédate hasta el final para que puedas captar toda la información que necesites hoy. Bueno, la historia de Kippa Karten. En realidad, las Kippa Karten son un misterio fantástico. Su origen no es claro, o sea, hay literatura, pero no hay 100% seguridad de que haya sido tal como se encuentra en los libros. Comenzamos entonces por las teorías, tres teorías que son las más difundidas. Es la teoría de los gitanos, la teoría de Kippa Antipa y la teoría de Frau Kippa, que es la más realista. Bueno, los gitanos llegaron a Europa central y occidental y se ocuparon de la interpretación del futuro por medio de varios oráculos. Y ellos crearon un buen nombre al respecto. Tenían mucha credibilidad en la época. En la época de los 30 años de guerra que ocurrió desde 1618 a 1648, se concibe que la lectura de cartas estaban asociadas con la falsificación de monedas. En esa época se vio un movimiento de estafadores que deambulaban por la región haciendo pilátulas con las monedas y se les asoció a los gitanos. Entonces, como los gitanos estaban en toda Europa leyendo cartas, oráculos, etcétera, se les vinculó con ese movimiento de los Kippa Undipa. Y de allí se podría suponer
que viene el nombre de cartas Kippa o Kippa-Karten, como se dice en alemán. En realidad, la versión que más se asemeja a la realidad es la de Frau Kippa, Susana Kippa. Ella fue una mujer alemana, no tenía descendencia gitana, lo aclaro, no tenía descendencia gitana, que vivía en Berlín y era muy famosa a nivel de cartomancia, a nivel de adivinación. Ella decidió mudarse a Múnich, al sur de Alemania, donde es una región conocida primero por ser tradicionalista y muy conservadora. Esta señora trabajaba leyendo cartas de Lenormand, eh, con un origen del Ur-Lenormand, que son las cartas alemanas del juego de la esperanza. Entonces, las cartas que ella poseía en el momento eran las Lenormand y tenían incisos franceses. ¿Qué pasó? Que en esa época habían vivido la guerra franco-prusiana y la población, el pueblo, rechazó todo lo que tenía que ver o todo lo que venía de Francia. Y por eso a ella se le ocurrió sacar un mazo. Este mazo lo ideó en 1873 y fue editado por primera vez en 1890. Así que eso es a grandes rasgos lo que dice la historia. La señora Susana Kippa se basó para el dibujo de sus cartas en la época de Biedermeier, que fue también una época muy interesante a nivel germánico, porque influyó mucho en la literatura, en la música, etc. Era un personaje que se llamaba Gottlieb Biedermeier, era un señor y alrededor de él se creaban historias y era el hit y lo de moda distribuir volantes escritos con esas historias de la vida personal, política, de ese personaje, de su cotidianidad, el cotilleo de la época a través de esos volantes. Las Kippa-Karten han tenido también una evolución muy importante. La primera fue en el año 1890, cuando se imprimieron eh, por el editor Matthias Thailand en Múnich. En esta ocasión las cartas se imprimieron mirando todas hacia la derecha. Pero ocurrió algo, que cuando estas cartas pasaron al dominio de FX Schmidt, que fue la editorial que la tuvo a cargo por muchos años, estas cartas comenzaron a salir mirando hacia el lado izquierdo. Eso ocurrió en 1920. De hecho, las cartas que conocemos hoy día tienen esa misma dirección, mirando hacia la izquierda, a excepción de la carta número 22, el militar, porque ella sí está mirando hacia la derecha. Se supone, entre comillas, muy marcada, que fue un error técnico. Particularmente, esto es una opinión muy personal, yo lo pongo en duda porque conociendo cómo son los alemanes de estructurados, metódicos, y que tienen un control de las cosas que hacen y de la calidad, que haya sido un error técnico. Es posible que fue un cambio que se hizo precisamente por el cambio de editorial para darle una marca y
diferenciación a las cartas que habían salido antes. Bueno, F.X. Smith tuvo hasta 1996 estas cartas bajo su dominio y luego pasaron a A.S.S. Altenburg hasta la fecha. En todas las ediciones modernas se pueden ver cómo han cambiado y cómo han ido evolucionando las cartas. La tonalidad de los colores, la definición de las formas, etc. Bueno, ahora vamos a mirar a ver cómo fue que se inspiró Frau Kippa para este diseño. Primero, tuvo ese accidente, entre comillas, de las cartas invertidas. Funcionan. ¿Por qué funcionan las cartas Kippa y originalmente tenían una dirección a la derecha y hoy día la tienen hacia la izquierda? Primero que todo, y es fundamental que el cartomante esté completamente integrado y las cartas estén integradas a la persona que hace la lectura. ¿Por qué? Porque tiene que haber una conexión y esas cartas tienen que ser la extensión de la persona que las utiliza, a nivel de intuición, a nivel emocional, a nivel mental, a nivel de metodología, a nivel de estrategia. Y por eso las cartas sí funcionan. ¿Qué dicen la verdad o no? Es una pregunta que nos vamos a hacer siempre. ¿Por qué las cartas dicen o no la verdad? Y esto se refiere a todo tipo de cartomancia y cualquier pregunta que se haga con respecto hacia la adivinación y el futuro. ¿Qué hay que tener en cuenta? Primero, una buena interpretación basándose en el conocimiento simbólico de cada carta. Segundo, el uso de un método. Tercero, la elección de un Kippa Sprint. Teniendo la lectura adecuada, puedes interpretarla perfectamente sin inconveniente. Hacer un análisis asertivo de la lectura. Una pregunta que está bien formulada dará una respuesta concreta. Ahora sí, vamos a mirar cómo fue que salieron estas cartas. Todas las cartas Kippa tienen un nombre y un número, pero ese nombre y ese número está en alemán. Aquí les he traído los 36 nombres de cada una de las cartas. Y comencemos con la lectura de él. La número 1 es el personaje masculino. La número 2 es el personaje masculino. Las dos son las cartas principales de la baraja. La 3 es el matrimonio. 4, reunión. 5, buen señor. 6, buena dama. 7, carta agradable. 8, persona falsa. 9, un cambio. 10, un viaje. 11, ganar mucho dinero. 12, chica rica. 13, buen señor rico. 14, noticia triste. 15, buen resultado en el amor. 16, sus pensamientos. 17, recibir un regalo. 18, un niño pequeño. 19, una muerte. 20, casa. 21, sala de estar. 22, el militar. 23, tribunal. 24, robo. 25, alcanzar altos honores. 26, gran fortuna. 27, dinero inesperado. 28, expectativa. 29, prisión. 30, el magistrado. 31, corta enfermedad. 32, angustias y adversidades. 33, pensamientos confusos. 34, trabajo, ocupación. 35, un largo camino. 36, esperanza, el océano. Estos son los nombres traducidos oficialmente al español. Ahora sí,
Hablemos entonces de la imagen. Aquí tenemos, y a partir de ahora voy a irles presentando cada una de las cartas a manera de ejemplos para que las puedan ir conociendo. En cuestión de imagen, de diseño, Frau Kipper se inspiró en el periodo Biedermeier, que fue muy significativo en la historia cultural de los finales del siglo XIX en Alemania. Fue una cultura separada de la burguesía que se reflejó en la música, la arquitectura, el mobiliario y la moda. Por eso encontramos muy claramente dibujos en escenarios que tienen que ver con arquitectura, con edificaciones. Encontramos también dibujos que están dentro de un ambiente, de un lugar, de una casa, una oficina, etcétera. También encontramos muy claro la vestimenta, el atuendo que llevaban las personas en esa época. Son cartas muy coloridas y aquí les traigo un ejemplo de una fotografía de 1890 y en comparación con la carta de la reunión de las Kipa cartas. En esa época, una reunión, en este caso, esta fotografía, el grado de cercanía indicaba intimidad precisamente por esa compenetración de dos personas. La reunión de dos, tres, cuatro y más personas acompañada de la carta que tenga, nos va a decir qué tipo de reuniones. Obvio, si está junto a la carta del trabajo, va a ser una reunión de trabajo. Si está alrededor la carta de un niño pequeño, puede indicarnos que puede ser una fiesta infantil, etcétera. Si está al lado de la carta de la muerte, podría ser un funeral. Bueno, continuemos entonces. Las cartas también tienen una estructura muy clara. Estas estructuras están marcadas en lo que tiene que ver con el nombre y el número, y el nombre es la palabra clave de la tarjeta de la carta. Y la imagen está compuesta de un sinfín de simbolismo. Los símbolos de las cartas Kipper son claros, los motivos principales son definidos y se han mantenido así de simples para que cualquier persona pueda comprender. De hecho, no tienes que ser experto en cartas Kipper para hacer una lectura sencilla, porque las imágenes son muy elocuentes. Nos marcan claramente un personaje, una situación, o beide, o zusammen, o perdón, lo he dicho en alemán, o juntos. Bueno, continuemos. La carta del matrimonio, haciendo alusión al simbolismo que tenemos, no necesariamente tiene que ser una carta de amor. Un matrimonio no necesariamente es un significativo de amor. En este caso, podría estarnos significando principalmente un contrato, una unión, no una reunión, una unión para un bien común. Así que si está esta carta en unión con la carta del trabajo, entonces sería un contrato de trabajo. Y continuemos. Tipos de cartas. Pues aquí tengo una división en cartas de polaridades y por la funcionalidad. Las cartas de polaridades son positivas, neutrales y negativas. Y a su vez tienen subgrupos de neutrales positivas y neutrales negativas. En cuestión de la funcionalidad, lo he dividido en personajes, temáticas, las cartas mixtas que vienen
persona y tema, y las cartas temporales. Todo esto incluye simbolismo incluido. Tanto los personajes, las temáticas, las mixtas y las temporales, cada una tiene un simbolismo que hay que aprender. Las polaridades, los ejemplos. Las cartas positivas, la número 11, ganar mucho dinero. La carta neutral es el militar, la número 22. Y la carta típica negativa es pensamientos confusos. Podríamos pensar que una muerte es una carta muy negativa, pero en realidad pensamientos confusos lo es más, porque esta carta nos lleva como significado a comprender que esta persona se encuentra en un estado, podríamos hablar de burnout, un estado crítico a nivel mental, a nivel físico, a nivel emocional. Entonces, por eso es una carta muy negativa. Ganar mucho dinero, pues, ¿quién no querría ganar mucho dinero? Podría ser muy positiva, pero depende el tipo de lectura que estamos haciendo, nos indicará qué tanto lo es. Porque si estás preguntando que cómo hago para bajar de peso y te sale esta carta, el resultado no va a ser muy positivo, porque ganar es ganar. Y aquí ganaríamos kilogramos. Bueno, la funcionalidad. Entonces, los personajes. Los personajes tienen características físicas, tienen características psicológicas, tienen una historia, cada personaje tiene un objetivo y por supuesto, cada personaje maneja un vocabulario personal. Son 10 personajes y se dividen en principales, secundarios y terciarios. Estos a su vez tienen una subdivisión por género y edad. Hablemos de los personajes femeninos como energía. Estas cartas son la número 2, que es el personaje principal femenino, que representa a la persona, a la mujer que está consultando. La buena dama, que es la carta número 6. La carta número 12, que es la chica rica. Estas tres cartas en conjunto representarían la capacidad de atracción, el aspecto sensitivo necesario para recibir y merecer. También representan el autocuidado y como palabras clave, nutrir, recibir. Los chicos, los personajes masculinos, esta energía en sí está basada en las cartas, en la número 1, que es el personaje principal masculino, que representaría al consultante si es hombre, el buen señor, que es la carta número 5, el buen señor rico, que es la carta número 3. Representan el impulso, el aspecto racional necesario para la toma de decisiones, la productividad. Y palabras claves, accionar y hacer. Los personajes terciarios y antagonistas en una lectura. Los terciarios aparecen siempre para completar la interpretación. Y los antagonistas representan una fuerza opositora en la lectura. En una lectura es muy importante, pero muy importante, saber discernir y poder reconocer de manera adecuada la interacción de los personajes, porque esto te permite una mejor interpretación de la baraja Kipper. Como ejemplo de los personajes terciarios, he traído a un niño pequeño, que es la carta número 18, y como antagonista u opositora he traído a la persona falsa, que es la carta número 8. Las temáticas. Bueno, las temáticas están también en subgrupos
eh, que son los eventos que muestran imprevistos, cambios y realizaciones. El ejemplo de estos eventos es un cambio que es la carta número 9, que en las Kipa cartas representa una mudanza. Temporales pueden ser de corta, larga o una carta con elementos estacionales. La carta representativa del tiempo en la Kipa Carter es la número 28, la expectativa, que sería una espera, y la literatura nos habla de 3 meses a lo mínimo, a lo máximo. Lugares y escenarios. Como les he comentado, las Kipa Carter se basan en el periodo de vida maya, donde la edificación, la ornamentación, la arquitectura era muy importante. Entonces, en este caso, como ejemplo, tenemos los edificios, las instituciones y los ambientes naturales. La casa representa típico los escenarios porque muestra una estructura arquitectónica y que tiene un simbolismo muy especial, porque la casa mostraría la parte externa de lo que somos, si es una lectura a nivel personal. En la temática de la temática específica tenemos el amor, las finanzas, el trabajo, las relaciones y los sentimientos, que para Kipper serían los significadores. El ejemplo de uno de esos significadores del amor es el buen resultado en el amor, que es la carta número. Así que si encontramos una reunión, la carta número 4, la reunión con la carta número 15, vamos a encontrar un encuentro amoroso. Así que allí vamos aprendiendo también un poquito poco de las combinaciones. Bueno, aquí entramos entonces a lo que tiene que ver con simbología. Hay simbología arquetípica, estereotípica y situacional. En la, en la simbología arquetípica he traído la corta enfermedad, la carta número 31, como ejemplo, porque en el arquetipo se representan los rasgos y valores y cualidades de los seres humanos, y a través de las cartas podemos encontrar en esta alguien que está cuidando a otra persona que yace en una cama porque está con quebrantos de salud. Esta persona puede ser el médico, esta persona puede ser su esposo, puede ser una persona que esté cerca, porque también es una carta que denota mucha intimidad. Anteriormente, como hoy día, las habitaciones para las familias alemanas tienen ese grado de intimidad, de lo mío, de lo muy personal. Y sería, en este caso, el arquetipo del cuidador. La noticia triste, que es la número 14, es la que he traído como ejemplo de la carta estereotípica, porque representan comportamientos, ideas, según la imagen que tengamos al frente. La carta número 14, la noticia triste, nos muestra una persona que está en una actitud melancólica. Así que por eso la escogí como ejemplo. En la simbología situacional tenemos 4 ejemplos muy claros. Alcanzar altos honores, una prisión. Tenemos alcanzar altos honores cuando estamos en un grado de elevación o un momento de éxito, o estamos en la prisión, que es la carta número 29, donde estamos recluidos en nosotros mismos, o hay algo que nos frena y no nos deja avanzar. El magistrado, la carta número 30, es una situación donde tenemos que afrontar ante una entidad documentos, etcétera, etcétera, etcétera. Y la número 34, que sería el trabajo, ¿qué situación nos presenta? Por supuesto, una situación laboral, pero también no solamente cuestiones que tengan que ver con el trabajo remunerado, puede ser también una actividad que nos da gozo y placer porque es un hobby, y eso también es un trabajo. Pero
con mayor disfrute. Bueno, las combinaciones. Las combinaciones se pueden usar no solamente con las cartas adyacentes o circundantes, sino también cuando tengamos una tirada de baraja completa y lo hagamos por casas, podemos también combinar el significado de la carta en donde cae como combinación. Así que a partir de ahora les voy a dar 3 ejemplos de combinaciones para que vean qué fácil es trabajar con las chipacartas. La carta número 7, carta agradable, y la carta número 27, dinero inesperado. Aquí les he traído las cartas originales y una combinación gráfica de ellas. Entonces, ¿qué quiere decir? Una carta es un mensaje escrito, un mensaje tangible, puede ser también un mensaje por vía telefónica, email, etcétera. Y el dinero inesperado es algo, un dinero que nos llega bueno, que nos cae de sorpresa y que nos beneficia. La combinación de estas dos que da como resultado un mensaje inesperado, noticias financieras, valores, documentos financieros o una transferencia bancaria. Cuando nos sale esta combinación es un Bizum, PayPal, Western Union, transferencia bancaria, etcétera. También podría representar en este caso la tarjeta del banco, la tarjeta electrónica del banco o las tarjetas de crédito. Bueno, sus pensamientos y la sala de estar. Ahora, como ejemplo, la sala de estar es ese interior, la intimidad. La casa es la parte exterior. Aquí vamos hacia adentro, donde nos refugiamos. Y nuestros pensamientos, si llevamos a nuestros pensamientos al lugar donde nos refugiamos, quiere decir que estamos reflexionando interiormente o estamos interiorizando nuestros pensamientos o podríamos estar en un estado meditativo. Y también estamos en un proceso de generar y crear nuevas ideas para la vida, para nuestras actividades, nuestros proyectos, etc. Y el tercer ejemplo es un viaje y un largo camino. Estas cartas son un automóvil, un medio de transporte, sea fluvial, sea aéreo, sea terrestre, donde nos vamos a transportar, ya sea a un largo viaje de horas, puede ser partir también a un destino desconocido, etc. La metodología, importantísima. ¿Cuál es la metodología que utiliza las cartas Keeper? Las cartas Keeper son un oráculo direccional. ¿Qué quiere decir? Que sea cual sea el oráculo Keeper que tengamos, tenemos que basarnos siempre hacia dónde está mirando el personaje principal. Siempre el personaje principal va a tener de frente su futuro y a su espalda va a tener el pasado. No importa qué tipo de baraja Keeper tengas, siempre básate bajo ese método, que es el tradicional. Puedes leer con cartas, con una sola carta, por supuesto, por supuesto. Y yo particularmente, como carta del día, les daría el consejo de que sacaran la carta en la mañana al levantarse, después de relajarse, después de respirar, después de conectarse con tus cartas, y cuando saques la carta, dejarla guardada hasta la noche. Y cuando pase tu día, la mires y con esa carta puedas meditar y puedas comprender qué te quiso decir durante el día, para que de esta manera la puedas ir integrando, si todavía no eres un experto on Keeper. Es obvio que si nos levantamos
y la primera carta que sacamos es una muerte, nos vamos a impresionar porque vamos a estar todo el día con la angustia de que se va a acabar, que se va a acabar. Cuando en realidad puede ser que se te acabó la harina y no puedes hacer la torta que tenías pendiente. En cambio, si tenemos una gran fortuna, entonces nos quedamos también con la expectativa esperando qué será ese gran acontecimiento que nos espera hoy. Hay que vivir el día a día y dejar que las cosas fluyan. Por eso, si miras cuál fue la gran fortuna del día, vas a comprender qué es lo que las cartas te quieren decir a ti a manera personal. La triada de cartas Keeper, presente, pasado y futuro. Un regalo, un robo y angustias y adversidades. Hemos podido recibir del pasado un regalo que un robo se pueda haber perdido y en este momento nos tenga preocupado porque no sabemos dónde está. Y ha sido un regalo que hemos recibido y le hemos dado importancia. Así que, muy resumidamente, esto se puede hacer en combinación de las tres cartas para saber qué nos dicen el pasado, el presente y el futuro. Lecturas, sistemas, hay muchísimas, muchísimas. Y puedes utilizar de la cruz celta hasta una lectura de 4 cartas. Tienes solamente que saber elegir con cuál te sientes más cómodo como lector. Una lectura de 4 cartas te va a dar una respuesta muy concreta, mientras que si utilizas una baraja completa, vas a tener una visión muy amplia y nos podemos perder también en la información. Y con una tirada muy pequeña podemos sacarle más jugo a las respuestas. Aquí se puede hacer por el sistema de casas, de la 1 hasta la 36, como lectura general. Resumiendo a partir de hoy, y ya vamos terminando. Las cartas Keeper nos sirven como un oráculo, como un juego de rompecabezas que pueden ayudarnos y a orientar. Las cartas Keeper también las podemos utilizar como medio de inspiración mental. Las cartas nos sirven también para hacer afirmaciones positivas sobre nuestras metas y futuros y así tener un poquito más de seguridad al conseguirlas. Las cartas Keeper también nos sirven como cartas de espejo, porque a veces el mundo exterior actúa como un espejo reflejando tanto nuestra luz como nuestra sombra. Las cartas Keeper también nos podrían servir como cartas de motivación, para tener más claridad, para llenarnos de esperanza y para motivarnos. Las cartas Keeper nos ayudan porque tienen cartas con personajes y así podemos identificar y reconocer los arquetipos, estereotipos de estos personajes y sus comportamientos. En la meditación, como te dije, con la carta única, puedes meditar con las cartas para poder percibirte, conocerte y saber qué es eso que las cartas quieren decirte. Y también son geniales para traerte al aquí y a la hora. Carta History. Con las cartas puedes hacer en una semana de lecturas una historia, jugar con eso a nivel de trabajo psicológico con una escritura creativa y trabajar temas a niveles más profundos. Las cartas de juego de roles, espectaculares, geniales para hacer un cartodrama o un psicodrama. Las cartas Keeper también son cartas generacionales y con ellas puedes trabajar perfectamente con constelaciones familiares y con el árbol genealógico. Y aquí vamos llegando al final. Hay diseños muy modernos en el mercado. Hoy hemos hablado de Wahrsagenkarten, que son las típicas, las tradicionales, las de toda la vida de Alemania, pero hay en el mercado diferentes tipos y puedes escoger la que más te guste y la que más te acomode a tu necesidad. Si quieres integrarte en este mundo
Busca literatura del siglo XIX como inspiración. También puedes ver series, películas que tengan que ver con este tema de época. En los Brigentor encuentras lo que te he dicho anteriormente que pasó con Gottlieb Pittermeier sobre los volantes. Así que mira y algún día me colocarás un comentario al respecto si encuentras una similitud. Y hemos llegado al final. Espero que te haya gustado esta ponencia. Te doy infinitas gracias por haber estado hasta ahora. Le doy las gracias a Charlie Ripoli, a todo su equipo de trabajo, a Café y Tarot, al Congreso Internacional de los Oráculos. Y como mensaje te dejo la siguiente frase. El destino baraja las cartas y nosotros las jugamos. Es una frase de Arthur Schopenhauer, un filósofo alemán de la época de Biedermeier. Si tienes interés en conocer un poquito más de Keeper y profundizar, te invito a que visites mi canal de Instagram, Kipa Carter 36, donde encontrarás publicaciones, reels, stories sobre Kipa. Gracias, danke, vielen danke an alle y nos vemos hasta la próxima. También a partir de hoy voy a sacar mi canal en YouTube, así que espero que se unan, que me apoyen y así intercambiamos conocimientos. Un abrazo, un beso y nos vemos hasta la próxima. Chao a todos. Aquí cierro